¡Fuera de acá! Los cristales no son el único modo de reunir energía planetaria. Las gemas también tienen esta cualidad. Bienvenidos mis shorts y campiñuelos a la cabaña del druida, hermandad, la orden del ermita de la campiñuela. Y ya hablamos en anteriores investigaciones sobre el uso de la radiestesia y hoy toca sacar las conclusiones, que por cierto las he anotado, que no tenía papel, es lo que me sobró de limpiarme el culo, aquí. Vamos a ver. Sí, mira, tenía una que decía que las investigaciones que ha hecho ha concluido que la radiestesia es una sugestión del cuerpo, dando así la afirmación que uno desea. Esto, amigo, es negativo. Esto es lo que pasa cuando no le has echado tiempo y pretendes que de la noche a la mañana eso te haga caso sin querer entender. Que te voy a dar la razón en que sí, son estímulos involuntarios de tu cuerpo, y te voy a dar la razón también en que a lo mejor lo hace inconscientemente dándote la respuesta que tú quieras, pero eso es el resultado de hablar con tu parte consciente. ¿Has probado a cerrar los ojitos y preguntarle y ves cómo se mueven y grabarte y decir, oh, mira, se me ha movido y esta respuesta es afirmativa, oh, se me ha movido y esta respuesta es negativa? Eso es una respuesta de alguien que pues no ha mirado los vídeos de la cabaña del druida y ha dado una respuesta sin o con poco conocimiento de causa o por encima de lo que haya podido investigar él en 5 minutos. Así que paso a la siguiente respuesta. Tanto es así que te podría decir incluso que si fuera cosa de sugestión, dudo yo que si te metes en un yacimiento prehistórico encuentres monedas antiguas, ¿no? Porque nosotros la hemos encontrado y la hemos subido en canal. Y tesoros, y qué más, y agua, y objetos, y no voy a seguir, ¿vale? Entonces, pues es verdad que muchas veces también hemos fallado y solo hemos puesto pues tanto los aciertos, hombre, es que también en cuenta que es un canal, ¿no? Pero ¿dónde está la verdad? La verdad de todo está en que en todas esas grabaciones que en las que fallábamos no las poníamos, nosotros no empezábamos a grabar hasta tener un porcentaje por lo menos de un 92% de acierto. Un 92% de acierto no es casualidad y sugestión. Y si no, prueba B, vete, como te he dicho, a un yacimiento prehistórico y ponte a hacer agujeros donde tú creas pertinente con la varilla y tu subjetividad, a ver si encuentras algo o no. En teoría no deberíamos de encontrar nada, ¿no? Si encontramos algo, a lo mejor es que no es subjetivo, es que hay una comunicación o algo y ahí tienes la prueba, es obvio. Ahora, siguiente. Hay otro comentario de uno que dice que buscaba agua con las varillas y, pues me la soltó y ya está, ¿sabes? Pues, tío, ya que te ponen, me gustaría saber si para ti no es un impedimento que me dijera las técnicas que usas, etcétera, para poder dialogar un poquito sobre eso. Y la que vi más interesante es que te dice, los campos energéticos los hay en todos los lados. La gravedad es una fuerza y está presente en todo el planeta. Esta es la que... ya acabé de limpiarme el culo. Esta es la que me parece más interesante de todas. ¿Por qué? Porque te está hablando de que fuerza energética hay en todos los lados. O sea, realmente le está queriendo quitar importancia. Pero es que no, es que esto es muy importante. Porque ¿qué relación tiene? Bueno, eso es mejor que os lo diga vuestro profesor de parapsicología y esoterismo de la cabaña del druida. Sí, porque Jesús y campiñuelo, espérate que me ponga guapo. ¿Qué relación tiene esto con nuestra lista de reproducción de Universo Mágico? Yo recuerdo que soy el profesor de Universo Mágico, más conocido como el Comesados. Pues esto tiene muchísima relación, porque estos campos energéticos
que seguramente tengan que ver, que ya lo estudiaremos, con el macrocosmos, con las figuras geométricas sacras que se forman en la naturaleza, que son las mismas que se forman en las altas esferas, que van dando una especie de energía. Os recuerdo que los triángulos, las pirámides de Egipto están justo en los puntos de la constelación de Orión. ¿Casualidad? No lo creo. O sea, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué querían catalogarle? Aquí hay algo, que es lo que se hace en radiestesia. Aquí hay un campo de fuerza y lo sabemos detectar. ¿Qué relación tiene con esas energías que se mueven en el interior de la Tierra? Que consiguen hacer elementos radioactivos, que consiguen hacer gemas, que consiguen hacer cristales, que consiguen hacer una maravilla de cosas perfectas que da la naturaleza. ¿Por qué en el Triángulo de las Bermudas las brújulas pierden la orientación? ¿Por qué hay tanta fuerza magnética en ese sitio? Porque en la mayoría de los lugares sacros hay cámaras de agua subterránea justo debajo y coinciden con que pasan cosas paranormales. ¿Por qué? Y esa es el nuevo hilo que quiero abrir hoy. ¿Qué creéis que relación puede tener los campos magnéticos, la fuerza, la gravedad, las leyes del universo con las figuras geométricas sacras, con estas energías y el derivado en sí de todo lo que llevamos? Porque los orbes se atraen a ciertos lugares que dan la casualidad de que son sagrados o tienen elementos del patrimonio histórico que nos indican que lo usaban para ciertas celebraciones. Y a lo mejor, a lo mejor no, digo que por todo lo que llevamos estudiado, suelen haber campos de fuerza y que se pueden medir con la radiestesia. Y da la casualidad, en la mayoría de las veces, que ya lo hemos comprobado, que suele haber en ese sitio o oro, o elementos radiactivos, o algún tipo de fuerza que hace o que distingue esa zona en concreto de otra. Y con eso os vuelvo a dejar la pelota en vuestros palos. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,